de las otras cuestiones que, por ejemplo, tenemos que aprender en edición, pues tiene que ver con cosas que nosotros podemos hacer. La parte del lenguaje, la parte de cómo más o menos trabajar, cuestiones como lo de el eje de acción, cuestiones como planos, composición, pues realmente también como editor es necesario que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer algo parecido a esto. Por ejemplo, este es un movimiento que hacen hacia el personaje, entonces un acercamiento, ¿de acuerdo? Entonces, una de las frases muy conocidas cuando se está grabando y todo dicen que en edición se arregla, ¿no? No estoy tan convencido de esa frase, pero la verdad es que sí podemos hacer muchos ajustes todavía en edición. Podemos reajustar el plano, podemos hacer ciertas cosas. Obviamente lo ideal pues es que nosotros ya trabajemos desde el inicio como muy bien. Entonces, pero bueno, por ejemplo les voy a enseñar a hacer movimientos de cámara. En este caso me voy a acercar a este personaje, ya corté como este segmento del clip, y lo que voy a hacer es que justamente voy a trabajar con keyframes. ¿Qué son los keyframes? Bueno, pues son estos puntos clave que nos van a permitir hacer movimientos o ajustes, y justo pues vamos a poder trabajar en ellos en esta parte de edición. Aquí vamos a ir a la zona de transformación, y si ustedes ven, aquí hay unas especies de puntitos o unas crucecitas. Lo que tenemos que hacer es que nos colocamos en una parte del clip, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a activar en este caso los keyframes, ¿de acuerdo? Para hacer el keyframe básicamente pues lo primero que tengo que hacer es pensar qué quiero hacer. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer un zoom in hacia el personaje. Una vez que activé mis keyframes, voy a moverme un poquito. Voy a ver más o menos dónde quiero terminar. Por ejemplo, ahí voy a cambiarle la escala, de acuerdo, voy a cambiar un poquito la composición a algo así, ok. Entonces ahora aquí lo que vamos a dar clic derecho, vamos a poner mostrar animación de video, o se hace con control V. Cuando nosotros hacemos eso, me van a aparecer aquí mis movimientos o los keyframes. Acuérdense que entre más lejos estén, el movimiento va a ser mucho más lento. Y entonces, por ejemplo, ahí hice un acercamiento al personaje, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pusiera más cerca mis puntos, estos keyframes, pues sería un movimiento muy rápido. Entonces, pues depende realmente de lo que quieras hacer. En este caso, por ejemplo, yo les recomiendo casi siempre que el movimiento lo pongan al principio o al final. ¿Para qué? Para que no se sienta tan fuerte este movimiento, que no se sienta como demasiado marcado, sino que se sienta mucho más natural. Entonces, por ejemplo, aquí ya hice mi movimiento. Tengo ese primer movimiento que es natural, y tengo uno que hago a nivel digital. Entonces ahí está pues ya más interesante. En este caso, bueno, tiene el letterbox, se nota un poquito más. Si no tuviera el letterbox, realmente casi no percibiríamos y parecería que fue un movimiento realmente hecho con cámara, ¿no? Entonces es una de las cosas que nos sirve con esto de los keyframes. La mayoría de incluso los efectos y todo puede trabajar con keyframes y me permite el ajuste. En este caso, por ejemplo, esta herramienta que tenemos acá es una herramienta importante. Yo puedo seleccionarla y en este caso puedo mover desde aquí. Si ven, aquí ya hay un movimiento seguido. Entonces, por ejemplo, ahí más o menos me está diciendo cómo va un movimiento. Si yo cambiara algo, en realidad estoy moviendo los keyframes, ¿de acuerdo? Entonces me marcaría como otro movimiento que yo estoy haciendo, pero manual desde acá. Entonces es una opción. Ustedes pueden seleccionarlo desde allá o pueden hacer los movimientos. Si ven, aquí se activan los keyframes
y ustedes pueden marcarlos desde allá. Esta también me sirve, por ejemplo, para recortar. Si yo quisiera modificar algo de mi clip, por ejemplo recortar la parte superior o la parte inferior, me permite hacerlo. Si por ejemplo yo quisiera distorsionar en este caso el clip, pues también lo puedo hacer, y entonces podría moverlo, por ejemplo así, como en un plano medio extraño, pero bueno, también podríamos requerirlo en algún punto, ¿no? E igual puedo hacer como estas cuestiones de estar trabajando con los keyframes. Entonces ahí esta es una de las opciones para hacer nuestros keyframes. Vamos a continuar con los demás elementos de Final Cut. En este caso ya vimos algunas cuestiones como keyframes, transiciones, lo de los efectos. En este caso esta camarita lo que me va a marcar es, por ejemplo, las fotografías que yo tengo. Yo podría, por ejemplo, pasar las fotografías directo a la línea de tiempo, y entonces, por ejemplo, yo puedo ocupar esta fotografía. Y justo algo que podemos hacer también, para eso nos sirve también nuestra transformación, nuestros keyframes. Primero pues voy a escalar, en este caso por ejemplo la fotografía, ¿sí? Entonces por ejemplo voy a escalar así la fotografía, voy a darle el ajuste más o menos que yo crea. Por ejemplo vamos a decir que ahí por ejemplo. Y entonces igual puedo activar los keyframes, ¿de acuerdo? Me muevo en posición, puedo mover un poco más, por ejemplo, vamos a decir ahí, puedo cambiarle un poquito la escala, voy a reajustar lo que se vea más o menos equilibrado en composición, y lo mismo que habíamos dicho, con control V me van a aparecer los keyframes, y entonces por ejemplo yo puedo tener mi fotografía y le puedo dar movimiento a la foto, ¿va? Entonces es una de las cosas también interesantes. De pronto lo ideal es que podamos trabajar siempre con imagen, que sea en este caso video, pero bueno, a veces que por ejemplo si tenemos fotografías podemos realmente darles un movimiento para que no sea como muy estática. En este caso bueno, lo hice muy sencillo, muy rápido. ¿Qué más tenemos? Cuando nosotros compramos por ejemplo el software o nos obtenemos la licencia, en este caso viene con algunos elementos de sonido que pueden ir desde los Foleys, algunas canciones por ahí que pueden encontrar, algunos elementos, bueno, gente, no sé, ahí hay como muchos elementos. Bueno, esto es una ventaja que nos ayuda realmente para nuestros proyectos. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es esto, y también por ejemplo de lo que son en este caso los textos. Nosotros por ejemplo aquí tenemos ya unos predefinidos que podemos ir viendo, ¿no? Ahí están por ejemplo algunos que se pueden más o menos marcar. Por ejemplo yo podría poner, hay unos de créditos, ¿no? Entonces yo podría seleccionar por ejemplo el clip y después de esto van créditos, ¿no? Y entonces aquí si ven en el inspector cambia, tenemos lo que es el título que puede cambiarse un poquito. Por ejemplo ahí hay algunos predefinidos que podemos utilizar. Por ejemplo el texto, pues aquí me va a permitir cambiar lo que yo quiera. En este caso aquí están los textos, yo los puedo ir seleccionando.
Puedo cambiar la fuente, alineación, contornos, en fin. Hay bastantes opciones. Hay algunas opciones que tienen menos elementos, que pues en realidad estas pues van a variar dependiendo qué tan complejo sea. También, por ejemplo, tenemos lo que son conocidos como los tercios inferiores o las plecas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría agregar una pleca y lo único que voy a hacer es que la voy a colocar justo encima, por ejemplo, de mi clip. Entonces tiene una transparencia y me va a permitir que se marque. Entonces, por ejemplo, yo puedo cortar un poco a lo que yo quiera mi pleca y ya viene como por default, ¿no? Entonces hay algunas que traen la construcción como armado de la animación. Ustedes lo pueden poner o le pueden poner alguna transición para que sea como más ligero, ¿no? El cambio entre ellos. ¿Cuáles son las ventajas en este caso en la parte musical y en este caso en la parte de los títulos? Bueno, pues todos los que tienen el software pues tienen los mismos elementos y entonces pues eso genera que pues yo pueda utilizar lo mismo que están utilizando todos y generalmente pues ya te los vas acabando, ¿no? Entonces yo les recomiendo que en este caso específico pues que hagamos nuestros propios gráficos, que tengan su propio elemento, su paleta de colores y todo lo relacionado pues a su proyecto. Entonces ya lo podemos definir mucho mejor. En este caso vamos a regresar, como vamos a hacer un reemplazo de color o de fondo, o lo conocido como chroma key. Es importante dos opciones. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con un software de edición que es Final Cut, pero se podría hacer con cualquier otro como Premiere, como Sony Vegas, como DaVinci Resolve. La diferencia, creo que la diferencia básica que vamos a encontrar entre hacerlo con un software como este o hacerlo con After o Motion es que tenemos en este caso en los programas como Premiere o como Final solamente digamos la opción de X y Y, o sea nuestras capas se pueden mover en X y Y pero no tienen la profundidad que nos daría la capa Z, que sí vamos a encontrar en software como pues el After. Entonces creo que sería como la principal diferencia. Y en este caso estoy haciendo un proyecto, esto lo podrían hacer como cualquiera. Y en el Final, la forma para incrustar, para hacer el chroma key se llama incrustador. Lo que en otros se ve como chroma key o algún otro nombre de la herramienta, pero aquí se llama incrustador. Y lo único que hacemos es de que arrastramos la opción aquí. ¿Sale? Si ven, pues ya tenemos como el reemplazo automáticamente, a pesar de que tomé un video que no está como tan bien en calidad y todo, pues automáticamente me hace este reemplazo de los tonos, aunque todavía no hemos terminado. Hay muchas zonas donde se nota todavía, ¿no? Como esta opción. Y aquí el incrustador pues tiene varias opciones. Por ejemplo, nosotros podemos ver, si yo apago por ejemplo, aquí podría ver solamente la forma, ¿no? Realmente podría ver el original como verde o solamente lo que estoy quitando. Cuando vuelvo a activar pues aquí se marca mucho más. Entonces lo que vamos a ver es, por ejemplo, aquí nuestras herramientas. Fíjense que en la selección, algo que es importante, muchas veces se habla como de pantalla verde o pantalla azul,
En realidad nosotros podríamos hacer nuestro croma con cualquier opción de estos, de los tonos, pero pues perderíamos gama, por ejemplo, en los colores de la piel. En este caso vamos a las herramientas y vamos a encontrar estas tres importantes. Bueno, esta parte de niveles, uno que nos va a ayudar, por ejemplo, con los tonos. Este que dice contraer, por ejemplo, un poquito ahí, ya vieron que ya eliminé eso. Y este que es suavizar, empezamos a trabajar con ellos poco a poco. Y este de erosión, bueno, pues también te suaviza un poquitillo ahí, algo así. Y entonces ya tengo ahí como una opción mucho mejor. Todavía no es perfecta, pero bueno, tiene ya como una opción, ya no se nota tanto como esas zonas. Entonces de pronto es, bueno, ¿qué herramienta voy a utilizar? Pues depende, ¿qué tanto le doy? Depende, todo depende de qué tanto hayas hecho bien o mal tu croma. Por aquí todavía tenemos algunas zonas y bueno, habría que ver, por ejemplo, la distancia de los bordes, que se puede cambiar. Esto que dice rellenar espacios también te ayuda, pero sobre todo estas herramientas me van a dar como opciones. Hay que procurar no pasarse tanto, por ejemplo, cortar ahí, pues a veces también ya es demasiado, ¿no? Entonces hay que irle buscando poco a poco. Incluso pues te permite hacer keyframes donde puedas ir cambiando esta opción para que no se corte, como en este caso, ¿no? Entonces ahí pues hay que irle buscando más o menos cuál sería el punto, un punto intermedio. En este caso también lo que vamos a hacer es de que vamos a corregir el color. Vamos a agregar corrección de color, ambos. Voy a ir hacia mi video y entonces ahora sí, los tableros de color, voy a encontrar exposición, saturación, color. En esta parte de la exposición, por ejemplo, yo puedo bajar un poco los medios, las sombras y un poquito las luces. Saturación, si no está muy bien la saturación, puedo bajarle un poco para que no se sienta también tan extraño. Y por ejemplo aquí igual puedo moverle la exposición un poco, los medios y algo a las luces. Entonces ya esta es una cuestión que ustedes vayan decidiendo. Y por ejemplo en este caso algo que les recomendaría es que ya que hacen esa parte, hagan un nuevo clip o lo agrupen para que ya no se mueva, ¿no? Entonces ya tendría todo el material. Entonces yo incluso podría ir cortando ya sobre lo que hice del reemplazo. Acuérdense que esto fue muy rápido, pero fue para enseñarles más o menos cómo utilizar ciertas características del croma. Ahorita vamos a ver cómo se harían, pero utilizando una capa 3D que pues ya nos serviría mucho más y digamos que se vería mucho mejor. Vamos a ver la diferencia de croma, pero con un programa, en este caso con After. Vamos a ocupar los mismos elementos para que no haya como distinción entre los archivos y eso. Vamos a tomar en este caso la imagen, vamos a agrandarla un poco. Ahí está. Y el mismo clip de video vamos a ocuparlo. Para que podamos ver. Si ven en el otro tenemos un clip mucho más pequeño. Aquí vamos a hacerlo más o menos así y ya tenemos nuestro clip. En este caso las herramientas, vamos a buscar
un incrustador, como hacerle lo del croma, y lo arrastramos al software. Aquí nos va a aparecer en esta parte, tomamos el gotero, vamos a seleccionar el verde, ya desaparece, pero todavía tenemos algunos elementos ahí que habría que manipular. En este caso vamos a tomar la tolerancia, el suavizar, y vamos a ir quitando poco a poco y a suavizar, no demasiado, pero suavizar un poco ese corte como en los verdes. Entonces ahí ya tenemos el croma, lo que nos está haciendo. Sí tiene como pues una correspondencia adecuada. Entonces pues digamos que hasta ahí funciona bien. Pero una de las cosas que comentaba es que la diferencia entre After y el caso de Final o Premiere es que me permite utilizar lo que sería el eje de las zetas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en este caso vamos a activar en estos dos la zona donde vamos a poner la capa 3D. Ok, yo activé aquí, tenía una vista, voy a activar dos vistas, y entonces puedo seleccionar, en este caso movió al revés, voy a mover por ejemplo este, que es la grabación, y en este caso esta sería la capa del fondo. Entonces voy a echar hacia atrás el fondo, lo voy a abrir un poco más, si yo quisiera podría modificar incluso más. Y entonces una de las cosas importantes que tiene esto es que te permite realmente trabajar con tus elementos. Ya puedo quitar las dos vistas, puedo hacer más grande, por ejemplo este, bajar un poquito el video, ahí está, más o menos, y entonces ya puedo trabajar con ellos, ya puedo hacer como una selección. Si ven, la verdad es que se ve mucho mejor. Esto que me dio la capa 3D es que me genera profundidad, incluso yo podría moverla desde aquí, ¿no? Pero al tener las vistas, esto me permite que pueda trabajarlo mucho mejor sin estar como tan plano. Creo que es una de las ventajas que se tiene de esto, y es algo que debemos trabajar muy bien cuando hagamos reemplazar los fondos, porque esta profundidad me permite que se vea mucho más real, ¿no? Y ópticamente pues sí es mucho mejor. Entonces ahorita vamos a ver ya como la creación de capas con 3D con movimiento, algunas cámaras y algunas opciones que podemos trabajar para todo lo que es esa animación. Y vamos a una última parte ya de lo del software. Algo que siempre les he comentado, bueno, tiene que ver con esta cuestión de que pues hay que probar, hay que trabajar con los elementos. En este caso el software, pues la mejor manera de aprenderlo pues es utilizándolo. Y aquí lo interesante pues ver las herramientas que me pueden servir. Obviamente hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿no? Incluso del lugar, de acuerdo a las versiones. A veces estas herramientas están por acá, pero en realidad funcionan pues sobre lo mismo. Vamos a trabajar, por ejemplo, el otro elemento que tiene aquí es junto a lo de los textos, me va a mostrar elementos como sólidos, como texturas. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar ciertos elementos, vamos a decir un elemento como este,
que tiene cierta característica, es como si tuviera un video, ¿va? Entonces, por ejemplo, puedo colocar eso, yo puedo cambiarle el tamaño como decida, por ejemplo así. Y pues aquí una de las cosas que hay que recordar es de que, por ejemplo, en este caso todo esto que ustedes ven aquí como los textos, vamos a poner alguno, por ejemplo, si yo lo coloco por encima, por ejemplo, de esta textura, lo que va a hacer pues es realmente que va a tener una transparencia, ¿sí? Entonces lo mismo pasa si, por ejemplo, yo aquí tengo una imagen que en este caso la puedo agregar. Entonces ahora, ¿cuál es el punto? Cuando ustedes agreguen una imagen como esta, necesitan que sea en PNG. Si la imagen no está en PNG, en este caso va a aparecer como aquí, como JPG, vamos a tener este problema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo elimino esta textura y pongo la imagen? Si ven, se alcanza a distinguir un poquito como esta cuestión de la pantalla negra, ¿no? Aunque en realidad estaríamos hablando de que es transparente. No tengo color aquí, sino que es transparencia, pero automáticamente me da como un tono negro. Entonces, estas son de las cuestiones que hay que ir trabajando. Depende mucho de los formatos, depende de varias cosas. Entonces son de los elementos que nos sirven, pero creo que una de las cosas también más importantes, como cuando les decía que algo importante es cómo hacer el proyecto, pues creo que una de las cosas más importantes es cómo lo voy a exportar. En este caso, de este lado tenemos una flecha que es para exportar, damos clic y, por ejemplo, tengo diferentes opciones. Si yo quisiera, por ejemplo, conectar mi cuenta de Facebook o de YouTube o Vimeo, pues en realidad nada más tendría que dar clic a estos y automáticamente mi video se subiría a estos canales. Si yo tuviera, por ejemplo, para un quemador de DVD, puedo mandar directamente un DVD, puedo hacer un archivo maestro, ¿no? O puedo mandar a dispositivos. En este caso voy a mandar a dispositivos y ahorita les voy a enseñar el porqué de esta función de mandar hacia dispositivos. Entonces, lo primero que tenemos que marcar en esto de los dispositivos y revisar es, por ejemplo, tengo un canal estéreo, entonces mi audio es estéreo. Estoy trabajando en HD, tengo un frame rate de 30, mi video es MPEG-4 y estoy exportando estos alrededor de 30 segundos. Y el peso de esto es 23 megas. Vamos a ver los ajustes. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Si, por ejemplo, yo sacara un máster de video, digamos sin compresión, aquí me estaría mandando 523 megas, estos mismos 27 segundos. ¿De acuerdo? Si yo mandara, por ejemplo, para ordenador, que es una de las cosas que a veces hacemos, aquí podemos ver que, por ejemplo, se va a ver en PC y en Mac, o sea, en computadoras, pero voy a tener problemas para verlo en dispositivos y además el peso pues también es casi el doble, ¿no? Si, por ejemplo, yo lo mando para web, voy a tener también algunos problemas. En este caso me está haciendo un QuickTime, el peso tampoco baja, ¿no? Y pues es en menor cantidad de dispositivos donde lo puedo ver. Si yo, en este caso, por ejemplo, lo mando, dice para dispositivos, si ven, va a cambiar mi peso. En este caso son 23 megas. La medida es HD. Yo puedo, por ejemplo, cambiar aquí si quiero que salga rápido mi clip o quiero que salga con mejor calidad. Siempre hay que buscar el de mejor calidad. En este caso pues yo lo voy a sacar rápido nada más para enseñarles. Y aquí es donde está la opción interesante. Cuando yo selecciono esto, ustedes están viendo que, por ejemplo, se va a ver
en smartphones, en Smart TV, en tabletas, en computadoras, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la verdad es que ya casi siempre trabajamos para que los audiovisuales se vean en dispositivos móviles, a menos de que tú vayas a hacer algo específico para realmente como cine o para video o para televisión, pues aquí sí puedes cambiar, hacer un máster, ¿no? Y pues esperar el peso. En este caso, si tu exposición va a ser para dispositivos móviles o va a ser para web, yo te recomiendo que lo hagas con esto de dispositivos. Menor peso, va a ser más rápido. Está en H264, que es una de las cosas que hemos platicado, que es un formato que te va a permitir mantener el HD, pero trae una codificación que permite que sea más ligero, como aquí lo vemos. Y entonces nada más aquí, por ejemplo, al final voy a ponerle que no haga nada. Le voy a dar en siguiente. Y entonces ya me va a decir que dónde quiero terminar mi proyecto. Le voy a decir dónde están mis programas terminados. Le doy en guardar. Y aquí me va a aparecer junto al timecode qué tanto está procesando, qué tan rápido lo está haciendo. Una de las ventajas es que, por ejemplo, yo podría cambiarme de proyecto mientras se sigue procesando. Esto está bastante interesante, pero pues una de las cosas también que hay que hacer, pues siempre es dejarlos que trabajen principalmente como esto. Entonces ahí está, por ejemplo, el clip. Ustedes lo pueden mandar. Si ven, les va a aparecer algo que dice M4V, que en realidad es un MP4 con esta codificación de H264. Ya está. Ahí me va a aparecer, por ejemplo, mi clip. Yo ya lo puedo ver. Y ahí está lo que hice, ¿no? Digo, es una edición que ya estaba, más bien como lo que armamos ahorita. Pero para enseñarles, pues justamente ya lo que estoy exportando no pierde tanta calidad. Realmente mantiene un poquito como esta calidad de la imagen. Y pues si ven, hay incluso como una especie de gaussiano que permite que no tenga tanto problema con mis clips. Entonces esta es la forma de exportar en este caso para nuestro Final Cut.